En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a hacer una repetición para los hermanos que no pudieron llegar ayer. Recuerden que ayer tuvimos culto, que lo tuvimos por cuestión de tránsito. Algunos hermanos que venían de lejos, solamente el sábado podía transitar. Entonces estamos repitiendo esto a través del Facebook para aquellos que no pudieron, para nuestros hermanos que están lejos también, hermanos de San José, de Heredia, que nos ven, algunos de otros países también. Para algunos que no pudieron estar en la iglesia, queremos agradecerle a Dios el habernos encontrado. Hermanos, hoy vuelvo a repetirles, nosotros vamos a vivir con este virus con este virus por muy largo tiempo. Pues, ¿qué debemos de hacer? ¿Confinarnos? Creo que no. Lo lógico es ajustar nuestras vidas, saber vivir con este virus, protegernos y cuidarnos porque la vida tiene que continuar. Entonces es importante que usted, hermano amado, deje de lado los miedos. El miedo es aterrante, es peligroso. Ya los médicos han dicho que el miedo baja defensas y tenemos que simplemente como buenos cristianos cuidarnos, llevar al pie de la letra todo el protocolo que se nos dice. El lavado de manos, en la iglesia ayer tuvimos una alfombra con cloro a la entrada. Pasamos por el lado este de la iglesia, ahí estaba el lavatorio, ahí se lavaron las manos y la otra semana vamos a tomar temperatura también. Vamos a cuidar y a ponernos bajo todas las normas que nos está pidiendo el Ministerio de Salud. Y fue interesante porque ayer estuvimos por familias sentados y las personas que iban solas pues estuvieron solas a 2 metros de distancia cada una. Y todas con su careta y no tuvimos ningún problema. Creo que debemos de dar gracias a Dios. Ayer yo me sentí muy bien poderlos ver a ustedes, a sus rostros. Fue realmente un momento muy emotivo para encontrarnos nuevamente, ver a mis hermanos ahí juntos y unidos a pesar de la distancia que nos tenemos que tener. Estuvimos ahí juntos. Vamos a orar. El tema de hoy que vamos a presentar aquí fue un tema que di ayer, lo vamos a dar con algunos puntos de más. Espero que usted, hermano amado, recoja todas las dudas. Este es un tema bastante tenso, no es muy común en las iglesias, pero está en la Biblia y eso es muy importante. Oremos. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por todas tus bendiciones que nos has regalado, Señor, por la naturaleza, por los alimentos, por la casa, por tu protección, por tu amor. Queremos darte gracias por la salvación que nos has regalado, Señor, y que tú, en el nombre de Jesús, derrames tu gracia sobre cada uno de los que están oyendo tu mensaje. Que esta palabra venga a impactar el corazón y la mente de mis hermanos y que pueda ser útil para tener una vida sana en esta sociedad delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos hoy, Dios, y gracias por las alabanzas que tuvimos hace un momento. Hoy quiero hablarles a ustedes de un personaje que no es muy grato. Es un personaje que es enemigo de unos y es compadre de otros. Son compadres. Y de otros viene a ser un enemigo. Vamos a hablar un poquito de Satanás, no es nuestro estilo, pero es importante tener un enfoque claro de lo que es Satanás. Aquí en Costa Rica, como dije ayer, hubo un movimiento que empezó la señora Rita Cabezas
sobre la demonología. Y entonces se veían demonios en todo lado. Se le dio más poder al demonio en las iglesias costarricenses cerca de los años 80 que al mismo Dios. Entonces vamos a tener un enfoque bastante claro de qué es Satanás, qué pasó con él, qué injerencia tiene en nuestras vidas y qué ha hecho Cristo en contra de él. Entonces vamos a tener ahí un poquito, como puse el título, el Apocalipsis y el hombre fuerte, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice hoy. Es muy importante remontarnos a la historia, hermanos. Satanás fue el ángel caído que se reveló en el cielo, pero cuando Dios crea el Edén aquí en la tierra, es el primero que va a ver cómo destruye toda la obra de Dios. Y se le presenta a Adán. A Adán se le presenta y a Eva y los hace caer. Entonces, desde ese momento en adelante, recuerden que Adán y Eva tenían toda autoridad sobre la creación. Dios los pone como mayordomos en esa creación maravillosa que Dios les da. Y de ahí en adelante, a través de la caída y el pecado, ese pecado que provoca la muerte del hombre ante Dios, Satanás viene y se apodera de toda esa maravilla que Dios le había dado al hombre. Y es por esta razón que después de la caída de Cristo, o antes de la primera venida de Cristo, todas las naciones del mundo, excepto una, estaba bajo el dominio de Satanás. Dios a través de la historia levanta un pueblo, ustedes conocen la historia a través de Abraham, y ese pueblo transita por el mundo con la presencia de Dios que estaba simbolizado en el arca del pacto. Y la tarea o la misión que tenía este pueblo era dar a conocer a las naciones quién era Dios. Tenía que alumbrar en medio de las tinieblas, de las grandes y densas tinieblas que el mundo estaba viviendo. Había una luz pequeña que alumbraba a este mundo y era Israel. Lo triste de Israel fue que terminó igual que las demás naciones. Israel empezó a pedir un rey como las demás naciones. Israel empezó a adorar a los dioses de las otras naciones. Y entonces Dios tuvo grandes problemas, o el pueblo, Israel, tuvo grandes problemas con Dios. Y es ahí cuando el pueblo se divide, llevado esclavo a Egipto, es llevado esclavizado a Babilonia, y Dios se enoja tanto con ellos que quita la gloria del templo y quedan 400 años de silencio donde Dios no le habla a este pueblo. Pero como Dios es fiel y las promesas se las cumple, en el momento preciso llegó la luz a este mundo. Dios le había dado toda autoridad a Adán, pero éste la entregó a Satanás, como habíamos dicho, de tal manera que cuando vino Jesús, el dueño del paraíso eterno, ocurrió un evento que le sucedió a Adán en un momento. Recuerden que cuando Jesús viene al mundo, en un momento preciso, yo decía ayer que Adán cayó teniéndolo todo. Jesús es tentado por Satanás teniendo nada, aunque lo tenía todo. Estaba con 40 días de ayuno, estaba en el desierto, y es ahí teniendo casi nada que Satanás viene y le da la tentación que le dio a Adán, casi que lo mismo, en otra forma. Mateo 4:8, vamos a ir a Mateo 4:8, dice, otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto, y éste le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, dice. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrados me adorares. Ya sabemos la historia en que termina. Dios lo que hace es no pelear con el diablo, lo que hace es decir lo que la Escritura dice. Solo a Dios adorarás, y le saca el primer mandamiento. La pregunta con este texto de Mateo 4:8 es, ¿en qué momento Satanás se apoderó de todos esos reinos del mundo y toda la gloria de estos reinos? Pues muy simple, hermano. Cuando Adán pecó, todo el poder que Adán tenía sobre
la tierra es transferida a Satanás. Y eso fue lo que pasó. Satanás se posesionó de algo que no le pertenecía, porque Adán no tuvo la suficiente capacidad de detenerlo. Aquí nos encontramos ante un evento muy similar al del Edén, pero Jesús sí lo detiene. Y es la palabra de vida la que detiene a Satanás. Aquí Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. La pregunta que viene a través de esto es, ¿cuándo fue que Satanás obtuvo poder sobre estos reinos? Y es que aquí empieza, en este texto que estamos leyendo, empieza la gran derrota de Satanás. Una derrota que fue escrita en Génesis 3:15, recuerdan, que iban a hacer de la mujer, de la simiente de la mujer, uno que le iba a dar en la cabeza a Satanás, que le iba a quitar todo el poder, que iba a restaurar nuevamente a la relación primaria, y aún mejor. Cuando Jesús vino al mundo, el reino de las tinieblas empezó a andar con más fuerza. Ahí estaba, pero al venir Jesús, este reino de las tinieblas fue más agresivo. Su principal asalto fue frustrar el propósito de Dios, y el conflicto entre Cristo y Satanás se elevó a un tono de fiebre. Así que los demonios se hicieron muy agresivos, intentando aferrarse a las almas que estaban dentro de la audiencia que seguía a Jesús, a la cual Jesús les predicaba. Y el conflicto fue enormemente mayor y fue creciendo día tras día en los días de Jesús. Pero a la postre ocurrió algo maravilloso con la venida de Cristo también. Ocurre algo excelente. Yo quiero que ustedes vayan a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, recuerden que ayer hablábamos que en este libro a veces el tiempo se confunde, el pasado se confunde con el presente y el futuro. No se maneja un tiempo específico, hay que determinarlo. Y esto es lo que ha traído mucho conflicto a las iglesias, porque no tienen una buena hermenéutica y una buena exégesis sobre este libro. Este libro es bastante difícil, muy simple, pero es difícil de comprenderlo. Y yo creo que si podemos manejar esa dificultad del libro, del tiempo, despacio, ¿verdad? Un momento está en la tierra y ¡prum!, de pronto aparece en el cielo la visión de Juan. En el mismo momento que hay algo ocurriendo en la tierra, es lo que nos confunde. Dice así Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire, hay un conflicto entre los dispensacionalistas, premilianistas, que es un movimiento que es el que está hablando del arrebatamiento, pero ellos lo hablan en otra forma. Ellos hablan de un rapto. Jesucristo va a venir y yo quiero que usted no se enrede conmigo ni se confunda. No vaya a decir que este pastor está... No, Jesucristo viene. La palabra rapto no la va a encontrar usted en ningún texto. Va a encontrar transformación, advenimiento de Cristo. Y esto es un sistema que nace allá por 1890 y resto, con una visión de una mujer irlandesa de apellido Norton. Y viene Juan Nelson Darby y Scofield y toman esa idea y empiezan a hacer una melcocha que tiene confundida a todo el pueblo. Realmente lo que la escritura dice aquí es que el dragón prendió a Satanás, el ángel prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. La pregunta es, en el transcurso de la historia bíblica, ¿cuándo fue atado Satanás? No hay un registro, según el sistema premilianista, dispensacionalista, no tenemos un registro de cuándo fue atado. Pero haciendo una buena exégesis nos vamos a dar cuenta que sí hay eventos bíblicos donde Satanás fue atado. Este que hablamos de
de lo que Mateo dijo, de esta gran caída que Satanás le quería dar a Jesús, ahí empieza la gran declive de Satanás, el cumplimiento de Génesis 3:15. Y entonces surge la pregunta con este texto: ¿cuándo será encadenado Satanás? En realidad, hermanos, ya se dio en la primera venida de Cristo. Satanás fue encadenado cuando Cristo vino a la tierra. La primera prueba que se encuentra de esto está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Yo quiero que usted vaya a Apocalipsis 12, que recoge el capítulo 12, toda en un extracto, la venida y la mujer con dolores de parto, la venida de Cristo, que Herodes iba a matar a todos los niños y lo hizo. Estaba a punto y es simbolizado como el dragón que quería comerse al bebé. Y ahí está en una figura muy mítica todo el evento de Jesús, interesante. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Haciendo un arqueo entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, vemos que Satanás es atado. Y es atado con un objetivo. El objetivo es que no engañe más a las naciones. Recuerden que en el Antiguo Testamento la luz solamente la tenía Israel, y todos aquellos que se allegaran a Israel, como Rahab, como Ruth y muchos más, que se allegaron a Israel y recibieron la luz. Y naciones que tenían que ser alumbradas, Israel no las pudo alumbrar, porque Israel se hizo como uno de ellos. Yo creo que si vemos hoy en el Nuevo Testamento, la iglesia es la luz de este mundo. Tenemos la misma función. Yo la pregunta que hago es, hermanos, ¿estamos alumbrando a este mundo? Recuerde que Satanás fue atado para que no engañase más, para que el evangelio se pudiera extender a las naciones. Y eso ha ocurrido. Hoy en todo el mundo usted va a encontrar iglesias cristianas por todo lado. Usted va a escuchar, aún por estos medios, la internet, cómo se habla de Dios. En otros tiempos eso era imposible. Era casi imposible hablar de Dios. Satanás tenía el control total sobre las naciones, las engañaba completamente. Pero un día vino Jesús, y Jesús empezó a hacer la labor de Génesis 3:15. Esa es nuestra gran verdad, hermanos. Génesis 3:15, alguien que venía de la mujer, del mismo hombre, por eso Cristo se encarna, venía a darle en la cabeza a Satanás. Ahora, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él, dice. La idea es que Satanás no podía impedir que la proclamación del evangelio corriera. Él no puede hoy en día y nunca va a poder, porque la iglesia nada la detiene, ni las puertas del infierno la van a detener. Ahora, la idea es que Satanás no podía impedir esta proclamación del evangelio. Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado, dice la Escritura, por un corto tiempo. Los que son futuristas, los que son dispensacionalistas, estos tienen un grave problema con este texto. Hacen un enredo con este texto porque no pueden meter en dónde fue atado Satanás. Porque para ellos el milenio es después de que Cristo venga. Para nosotros, los que nos basamos en la Biblia, el milenio es ya. Desde el momento que Cristo vino, el tiempo se cumplió. Ya los tiempos finales empezaron. Hermano, tenemos que tener claro eso. El reino de Dios viene con el Mesías. El Mesías ya vino. El Mesías está reinando. Y tenemos que tener esto muy claro. Ahí se nos dice en estos textos que el diablo está atado en un sentido de que ya no puede engañar más a las naciones.
El evangelio está corriendo con poder por todas las naciones gentiles. Satanás está atado, no puede hacer nada contra nuestra predicación. Vamos a ir viendo esa caída de Satanás gradual y ese atar en Colosenses 2:15, que es un texto para mí de fiesta. Tenemos que hacer fiesta con este texto. Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos viendo gradualmente cómo Satanás es atado y destruido. Primeramente en la gran tentación no pudo hacer caer a Jesús como sí hizo caer a Adán. Después vienen los discípulos que vamos a ver más adelante y también en la cruz. Ahí está la derrota rotunda del enemigo de nuestras almas. Hebreos 2:14 dice algo interesante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Están viendo la caída, hermano, estrepitosa? El que tenía todo el imperio, el poder de la muerte, está siendo destruido. Jesús lo destruye en la cruz y en la resurrección. Y ya el diablo está siendo desmantelado totalmente. Yo a veces me asusto de ver cómo las iglesias le dan tanto énfasis a Satanás. Yo creo que el hombre va a tener que ubicarse bien. No sé si usted, hermano amado, ha escuchado hermanos que andan en pecado, que se les apareció una mujer por ahí, un mal negocio por allá, y al final le echan las culpas al diablo. Se les olvidó que el pecado que hay en ellos es lo que produjo todo eso. Y que los hijos de Dios que han sido regenerados por la sangre del Cordero tienen poder para enfrentarse y vencer al enemigo. No quiero decir con esto que el enemigo no está ahí, y ahora vamos a ver esto. Pero sí tenemos ahora nosotros autoridad que ni las puertas del infierno nos pueden detener. Podemos hablar, estamos en un tiempo peligroso, hermanos. La iglesia al principio, la iglesia del primer siglo, tuvo un azote fuertísimo que fue el imperio romano, el circo romano. Y aún así, con leones y con todo lo que ese circo contenía, el pueblo siguió dando testimonio de Jesucristo hasta la muerte. Y estos que dicen ahí son los mártires que la Biblia habla en el capítulo 6 y habla en el capítulo 20 también. Hermanos, esto es maravilloso. El que tenía el imperio de la muerte ha sido destruido, porque Cristo venció la muerte y resucitó. Estos dos textos afirman que Cristo destruyó el poder del diablo en su primera venida. Ahora, si usted no entiende estos textos de que Cristo exhibió públicamente a nuestros grandes enemigos, hermanos, sigamos creyendo en Satanás. Yo creo en Jesucristo y en su poder. Sí, creo que hay un enemigo ahí que va a ser destruido totalmente y que anda ahí, está en este momento, porque para mí y para muchos creyentes el milenio se está viviendo ya. Es ese tiempo donde Cristo está reinando. Ya Cristo reina en el cielo y usted, como dice Efesios capítulo 1, usted está sentado juntamente con Él en ese lugar especial. Cristo ató al hombre fuerte cuando vino a la tierra, encadenó a Satanás hace 2000 años gracias a su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Cristo ató a Satanás en su primera venida y vamos a tratar de probar esto. La atadura de Satanás en Apocalipsis 20, del 1 al 3, se lleva a cabo, hermanos, y repito, en la primera venida de Cristo. Así la edad presente, esta edad presente es el milenio. Y una característica del periodo del milenio es que Satanás está atado. Dice Apocalipsis 24. Apocalipsis 24.
vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y aquí hay un misterio lindo, un misterio que ya fue enseñado por Jesús. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Yo decía ayer a los hermanos, ustedes se han leído Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por ahí, 2:5, 2:7. Dice la Biblia que usted es un real sacerdocio, que es nación santa. Ahora, sería irónico pensar que yo voy a ser sacerdote de Dios en el futuro. Usted ya lo es. Y los sacerdotes, dice al final del capítulo 6, que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. Es para un pueblo cristiano, para el pueblo cristiano es difícil entender, hermano, que ya estamos reinando. ¿Usted cree que la iglesia está reinando hoy? Hay gente que no cree que la iglesia está reinando. Tenemos un rey, estamos sentados en lugares celestiales, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Ya estamos reinando con el rey. El rey nos ha sentado en su mesa. Interesante lo que leíamos en los primeros versículos. El versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En esos tronos se sentaron personas. Y vea lo que Jesús dice en Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto, a los 12 apóstoles, de cierto digo que vosotros me seréis seguidos en la regeneración cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Y vosotros también os sentaréis sobre esos 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También esos tronos son simbólicos, hermanos. Son los apóstoles y todos aquellos decapitados y que murieron por la causa de Cristo. Hoy mucha gente, cuando tiene problemas, abandona al Señor. Aquellos grandes hombres del primer siglo, que fueron los que no permitieron, los que no adoraron a la bestia, se mantuvieron firmes en su creencia. Creían las palabras que el Señor le dijo. Hoy hemos visto una bandada de cristianos que cuando vienen las dificultades abandonan el evangelio. ¿Por qué? Porque se ha venido predicando un evangelio solamente de prosperidad. Se nos olvidó que si usted está en un reino, los reinos son atacados. No hay ningún reino que tenga dominio por toda la eternidad, solo el de Cristo que está pronto a completarse. Pero estamos en un reino y ese reino recibe choques constantemente. Y la Biblia dice que solo los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Nosotros estamos en un reino que está siendo violentado constantemente. Mírese ahora con este movimiento LGTBI. Es terrible verlos a ellos diciendo que Dios es gay, poniendo a un Cristo crucificado ahí todo gay, con la bandera gay. Estamos siendo atacados, las iglesias quieren ser cerradas, Satanás está con el movimiento que tiene y con los hombres pecadores que hay, porque como dije al principio, vamos a hablar de un hombre que es enemigo de uno y amigote de otros. Y si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo, eso lo dice la Biblia. Yo lo digo con la autoridad que la Biblia me da. Y cuando una persona no ha nacido de nuevo, tenemos que tener claro en nuestras mentes que es un hijo de Satanás. Por eso somos trasladados de un reino a otro. Esa es la gran tarea que hace Dios y es la gran tarea que la misión tiene, la misión de la iglesia.
Con mucha razón, en un mundo donde Satanás tenía todo el poder, Dios comisiona a su pueblo en Mateo 28 y le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, porque ya se puede. Satanás, que engañaba a todas las naciones, está atado, o sea, su poder de engañar está detenido. Eso es lo que está hablando Apocalipsis. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, dice versículo 6. Y mucha gente no entiende. ¿Ha sido usted resucitado, hermanos? ¿No está usted muerto en sus delitos y pecados, de un pronto a otro nació de nuevo? ¿No ha sido usted trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable? ¿No se llama eso una resurrección? Volver a vivir dentro de los muertos. Eso es lo que está hablando Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Porque un día todos los muertos, el mar va a tirar los muertos. Todos los muertos van a volver a nacer para el día del juicio. Van a volver a la vida para ser enjuiciados. Este va a ser el juicio. Porque dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que cuando los 1000 años terminen, es la venida de Cristo y es el juicio. Así de simple, hermanos. Es sencillo. Me gustaría meterme un día a dar una enseñanza más profunda sobre esto. Pero hoy lo que quiero hablar es de ese famoso hombre fuerte, que mucha gente le está haciendo tanto honor y le está dando tanto poder que se olvidaron que Cristo es más poderoso que él. Recordemos, hermano amado, que durante el periodo de Satanás, este periodo de Satanás es atado, este milenio. Antes de empezar el milenio. ¿Cuándo empieza el milenio? El momento que es atado Satanás. Y entonces las naciones no van a ser engañadas. Y el reino de Cristo, en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 4 y 6, ese reino de Cristo está siendo cumplido, está avanzando grandemente. Si usted se da cuenta, pregunto, ¿hay alguna indicación en el Nuevo Testamento de que Satanás estaba atado en el tiempo de la primera venida de Cristo? Déjeme decirle que sí la hay. Cuando los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás, Jesús contestó, y quiero que vaya por un momento a Mateo capítulo 12. Jesús contesta esto a los fariseos que lo acusan a él de ser una persona llena de demonios. Demonio tiene, decían los fariseos a Jesús. Dice Jesús en Mateo 12, 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Una vez hablando con una persona le hice la pregunta, ¿para usted quién es el hombre fuerte? Y me dijo, Jesús. Óigame, yo estoy hablando con un cristiano de años. Y para él el hombre fuerte era Jesús. Qué equivocado estaba este hermano amado. El hombre fuerte es Satanás. Y Jesús dice, mire, yo para poder saquear este territorio donde Satanás tiene todo el poder y engaña a todo el mundo, yo tengo que amarrarlo para saquear a los míos. Su casa va a ser saqueada. Usted y yo fuimos saqueados por Cristo. Aleluya. Cristo nos sacó de esa cárcel donde estaba usted y yo. Una cárcel donde el dueño, el comandante de esa cárcel era Satanás mismo. Hermano, qué maravilloso leer la Biblia. No solamente tenemos un testimonio ahí en Mateo 12, también Lucas 17 nos da un esbozo de esa caída grande y estrepitosa de Satanás que Lucas 10, 17 nos enseña. Saque Lucas 10, 17. Dice, regresaron los 70 con gozo diciendo, recuerden que Jesús envió a 70 hombres como un entrenamiento, los envió a llevar las buenas nuevas que él les estaba enseñando, les había enseñado. Dice, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan
en tu nombre. Y Jesús les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermanos, esa caída gradual, primeramente, la gran tentación donde no pudo lograr nada. Segundo, Jesús viene y lo ata para saquear. Y ahora estamos viendo también, y esto es una buena exégesis, en Lucas, cómo Satanás es dominado y todos sus demonios por los discípulos de Jesús que se sujetaban en el nombre de Jesús y empezaban a caer Satanás como un rayo. Jesús vio en las obras de sus discípulos que estaban haciendo esto una indicación de que su reino, el reino de Satanás, se le había dado un golpe aplastante, una estocada le estaban dando al reino de Satanás, una restricción estaba ocurriendo, ya no podía engañar Satanás más a las naciones. En la misma Israel había sido engañada por Satanás. Ahora vamos a ver otro texto exegético que ayuda a entender esto. San Juan capítulo 12. San Juan 12:31, hermanos. Dice Jesucristo, que es el que habla aquí, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuándo fue levantado Jesús? Esa resurrección, hermanos, donde Él vence, no solamente vence a Satanás, sino que vence la muerte, empieza Jesús a traernos a nosotros, a usted y a mí, hacia Él mismo. ¡Qué belleza! Qué belleza poder entender esto, hermanos, porque usted no puede entender estos textos si no tiene una historia. Desde Adán vamos viendo el problema. El mensaje de la sangre derramada de Cristo iba a frustrar los propósitos de Satanás. Las naciones ya no andarían más en la oscuridad porque la luz vino y Jesús dijo a su iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Esta atadura de Satanás en Apocalipsis 20 del 1 al 3 encuentra apoyo en los evangelios, en particular en lo que Mateo 12:29 dice, se lo voy a repetir. Versículo 28 de Mateo 12, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, dice Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y usted puede constatar en las Escrituras cómo Jesús echó demonios y sus discípulos también. Y eso era una señal del dinamismo del reino. El reino traía señales, traía sanidad. Sanidad que ahora todo el mundo se ha anclado ahí, pero eran señales del dinamismo del reino de Dios. Y también uno de ellos era tener poder sobre el que tenía poder en la tierra, el príncipe de esta tierra, que era Satanás. Resulta que viene una persona y empieza a exterminarlos, a echarlos, y le dice a sus discípulos, ustedes también tienen ese poder. Hermanos, ¿qué le pasa a la iglesia? Quizás a usted que sigue creyendo que Satanás tiene un poder increíble, que usted tiene que casi morir y luchar con él. Déjeme decirle, y esto tiene mucha importancia cuando yo digo estas palabras, que Jesucristo ya los venció. Y si usted está en Cristo, usted tiene el mismo poder. Y no porque ya Jesucristo los venció, no se le va a acercar Satanás a tentarlo, porque somos pecadores y también en nuestro corazón las concupiscencias a veces se reviven y tenemos que hacer morir nuestra carne. Esa es la tarea que tenemos, hermanos. Y dejar de estar señalando que Satanás me hizo caer. No, trabaje usted con la concupiscencia perversa que hay en su corazón. Despójese de todo eso. Es una tarea que le compete a cada uno de los creyentes. Y dice el versículo 29, pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear la casa. Por eso Satanás, según el capítulo 20 de Apocalipsis y el capítulo 12, lo que se ha hecho al atarlo y al echarlo a un abismo, que son palabras simbólicas, es detener el poder que tenía de engañar a las naciones.
Pero algunos dirán, porque siempre hay ilusos que dicen, ¿cómo puede usted decir que Satanás está atado si hay tanta maldad en el mundo hoy en día? Hermanos, creemos que Satanás está atado, pero no está aniquilado totalmente. No estamos hablando de una aniquilación, estamos hablando de un cese de poder donde la iglesia en ese atar a Satanás puede llevar el evangelio a todas las personas. Y voy a darles un ejemplo muy interesante. Resulta que en un jardín hay un perro agresivo que puede hacer mucho daño a los que por ahí entran. Usted tal vez se ha topado con una casa que dice perro bravo. En la mía hay uno de lo que hay en Chihuahua. Perro bravo. Pero hermano, si usted entiende que ahí dice perro bravo, ¿usted se metería a ese jardín confiadamente? Hay algunos ilusos que sí. Dice perro bravo y se meten porque quieren obtener algo de las riquezas de Satanás. Porque Satanás ofrece cosas lindas. Recuerde lo que le ofreció a Cristo. Que le ofreció a Cristo toda la gloria y todos los poderes y todas las naciones con su gloria. Y a veces nosotros queremos esa gloria del dinero, esa gloria, y entonces nos topamos con un perro rabioso y feroz, que sí nos va a dañar. Nadie. Satanás puede obrar dentro de su esfera de influencia, pero no más allá de ella. ¿Por qué? Porque está atado, está limitado. Un día será suelto. Ese día que sea suelto es el día en que la iglesia que esté en ese momento presente va a sufrir. ¿En qué sentido es que entonces está atado Satanás? Bueno, en el sentido que Apocalipsis 23 dice, para que no engañe más a las naciones, en este caso a los gentiles. Por eso usted y yo hemos entrado a esto. Antes de la muerte y la resurrección de Cristo, el conocimiento salvador de Dios fue prácticamente limitado a la tierra de Israel. Ya esto lo dije desde el principio. Solo Israel tenía la luz de Dios, solo Israel tenía los pactos, solo Israel tenía la ley, solo Israel tenía todas las promesas de Dios. Era ese pueblo la luz del mundo de aquel tiempo. Pero casi en todos los países gentiles, hoy, todos los países gentiles del mundo, nos topamos con iglesias por todos lados, hermanos. Hay iglesias en Irak, hay iglesias cristianas que sufren en China, hay iglesias en África donde están sufriendo, pero hay iglesias cristianas y hay cristianos muy camuflados, misioneros que van a estas naciones y se meten y empiezan a evangelizar de una forma muy discreta. Y son personas que arriesgan la vida por el evangelio. Tenemos que orar por los misioneros valientes que se van a estas zonas a evangelizar, zonas donde Satanás todavía tiene un poder, pero más poderoso es el poder de Dios por haberlo atado. Y los 1000 años que habla la Biblia aluden casi a todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esos 1000 años, ¿qué espacio de tiempo es eso? Bueno, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, ese espacio se llaman los 1000 años. Casi todos hablan de este tema a futuro. Los 1000 años empezaron ya. Los tiempos finales empezaron hace 2000 años cuando Jesús vino. Hermanos, tenemos que entender cuáles son los tiempos finales. Usted está viviendo en los tiempos finales. Desde que Jesús vino hasta que Jesús vuelva, se llaman tiempos finales. Se va a llamar también los 1000 años, que es el número 10. Se hablaba ayer que los pitagóricos tenían el número 10 como el número perfecto. Y en el mundo griego que se vivía, este tema era normal. Y entonces, potenciado ese número, da una cantidad de 1000. Mucho tiempo. Eso simboliza este tiempo. Pero después de ese tiempo será desatado por un corto tiempo para volver a engañar a las naciones con el fin de llevar un ataque final contra los santos del Señor Jesucristo. Apocalipsis 7, ya vamos a ir aterrizando. Apocalipsis 27, yo quiero que usted vaya apuntando esos textos. Dice, cuando los 1000 años fuesen cumplidos,
Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuál era la prisión? Un abismo. Es un lugar simbólico donde se detiene. Será suelto de su prisión y saldrá, dice el versículo 8, para engañar a los gentiles que están por los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta guerra ha sido casi toda una nebulosa, hermanos. Hablar de Gog y Magog, aún en los medios teológicos es difícil hablar de esto porque hay toda una oscuridad. Hay muy poca información sobre Gog y Magog. Gog era un rey y Magog era un pueblo, primero que todo. Ahora, usted puede encontrar esa información en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que se lo voy a dejar de tarea. Ahora que termine esta enseñanza, usted se va y con buen tiempo, un cafecito a la par, un vinito, lo que usted quiera, un buen ceviche o algo, usted se va a sentar a leer esos dos capítulos. Ahí va a tener una información bonita. Vamos primeramente a ver quién era Magog. Magog, según Génesis 10:2, era hijo de Jafet. Vamos a ver lo que Génesis 10:2 dice. Los hijos de Jafet eran Gomer y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Gog era el rey de ese pueblo. Ezequiel 38:2 dice lo siguiente: hijo de hombre, repito por si están apuntando, Ezequiel 38:2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Estuve buscando un poco ayer lectura sobre esto, quiénes eran estos de Magog, y resulta que, bueno, según Génesis 10, eran los hijos de Jafet. Ahora, cuando el diluvio termina y los hijos se van, ¿verdad? Dicen que Cam, el hijo malvado que fue hacia la tierra del norte, que es Egipto, África y para abajo, Sem se quedó ahí en el lugar Medio Oriente, y Jafet se fue hacia la parte indoeuropea o hacia Europa. Y me leí una historia maravillosa sobre cómo esa gente de Gog, de Madai, de Javán, de Tubal, de Mesec, eran gente malvada. Es más, comían carne. Ellos iban a la guerra y se comían a sus enemigos. Dicen este historiador que eran personas de ojos azules y de pelo rojo. Y uno puede apuntar hacia arriba ya los vikingos y toda esta gente. Y hay una historia de cómo fue que Alejandro el Grande contuvo a esa gente. Claro, Alejandro el Grande es más hacia Cristo que la historia de la guerra de Gog y Magog, que se da en Ezequiel más o menos en los años 600 antes de Cristo, 612 por ahí. Y de cómo Alejandro el Grande contrató a todos los herreros del imperio griego para hacer una puerta de hierro inmensa, porque había un lugar por donde estos de Magog pasaban y estos eran terribles, se los comían, dice que comían a unos cadáveres podridos. Esta era la práctica de esta gente. Y entonces, por un corto tiempo, dice la Biblia, Dios va a soltar a Satanás para que reúna a ese tipo de gente desalmada. Terrible, gente que va a comer carne, tal vez no en una forma literal, pero hoy están devorando al mundo algunos grandes. Y gente va a venir a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Por eso es que va a ser desatado esta gente. Los romanos fueron gente sangrienta. Los babilonios fueron gente sangrienta. Usted lo puede leer en Habacuc, llamados los caldeos. Fueron gente sin asco. Y yo creo que hoy, en esta posmodernidad que está muriendo, hay personas sin asco que está devorando al mundo. Y no hace falta matar ni pegarle un hachazo en la cabeza. Hoy se mata a la gente de otra forma. Se mata con todo lo que usted está viendo. Este coronavirus, esto es parte de todo esto.
Considero que están matando a la gente con miedo. Son otras armas las que nos están destruyendo. Hermanos, tenemos la solución en nuestras manos contra el coronavirus. Ser precavido. Usted tiene que aprender a ser ordenado y precavido. Y todo lo que nos han enseñado bueno, que aún Dios lo enseña, lavado de manos y todo esto, tenemos que aplicarlo perfectamente en momentos de crisis, porque usted no se puede detener. El mundo tiene que... Esta gente de Magog, que ya sabemos de dónde provienen, hicieron una guerra terrible contra Israel. Y fue tan terrible que Dios vio tanto horror de esta gente, tanta maldad, que Dios tuvo que intervenir en esa guerra. Fue una guerra terrible. Dios intervino lanzando fuego desde el cielo para poderlos detener. Bueno, ¿cómo va a ser en el final? Ahí está escrito en la Biblia. Vendrá de pronto la piedra. Algo viene del cielo a detener todo esto y a plantear el juicio. Esto es lo que está simbolizando la guerra de Gog y Magog. Versículo 9 del capítulo 38 de Ezequiel dice: y tú subirás, vendrás como tempestad, hablándole a Magog, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. O sea, ellos van a reunir a muchos pueblos. Esto fue lo que ocurrió allá 600 años antes. Lo que está haciendo Juan es trayendo a colación esa gran batalla espantosa y terrible que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Versículo 11 del capítulo 39 de Ezequiel, que fue lo más impactante para mí, hermanos. Dice: y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepulcro allí en Israel. O sea que este gran rey junto con todos los ejércitos que reunió van a caer en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues ahí entregarán a Gog y a toda su multitud, y llamarán ahí el valle Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Era tan grande ese ejército que tuvo que Israel usar 7 meses para poder enterrar a todos los muertos que ahí había. Esto es terrible, hermanos. Es terrible. Yo me di la tarea anoche, vine, saqué todo mi tiempo ayer para leer de aquí y por allá. Aún Alejandro el Grande le tenía miedo. Los romanos cayeron en manos de los bárbaros, que se creen que son esos mismos. Son terribles. Y esos mismos se van a levantar en el futuro. No decimos que son ellos, pero sí es en el contexto de este texto de Ezequiel, así más o menos va a ser la guerra. Va a ser sangrienta, violenta. Por eso Satanás va a desatar toda su furia cuando sea suelto. Ahora está detenido. Interesante. Pero vendrá Cristo de pronto, hermanos, y hará juicio. Capítulo 20 de Apocalipsis, ya casi salimos, versículo 9. Y subieron, dice, sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, hablando de Israel. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿A quiénes? A los de Magog y del rey Gog. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Vemos que tiene lógica todo esto, hermanos. Es suelto Satanás por un corto tiempo con un pueblo muy violento, y tiene que intervenir Dios para poder rescatar a los suyos, porque aún al pueblo de los santos los estaba venciendo. Y de ahí viene el juicio. Qué interesante que el lago de fuego no es lo mismo que el abismo. El abismo es un lugar para detener, para tenerlo en prisión, para que no engañe más a las naciones. Pero cuando es suelto por un corto tiempo, Satanás empieza a hacer de las suyas, y lo que le queda es el juicio final. El lago de fuego, donde serán atormentados, dice, día y noche para siempre.
Dios lucha, hermano amado, y esto quiero que se lo lleve porque alguna enseñanza tenemos que tener. Dios lucha a favor de sus hijos. Él siempre nos da la victoria y nos hace más que vencedores. Las puertas del infierno no pueden detener a la iglesia. Esto es nuestro glorioso final. Nadie nos puede vencer. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 7. Al que venciere, dice Jesús, Juan, recibirá todas las cosas por heredad, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, dice, su parte será en el lago que está ardiendo con fuego y azufre, que esta es la segunda muerte. Aleluya. Termino con un versículo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Ahí vamos a terminar, hermanos. Dice, capítulo 20, versículo 14 de Apocalipsis: y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado, esto es lo más grave, trágico, hermano. Por eso muchos cristianos ahí salen corriendo: Señor, escribe mi nombre en el libro. Esos nombres ya están escritos. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aleluya, hermanos. Qué triste final para muchos. Pero qué glorioso final para otros, para usted y para mí. Venceremos sobre el mal, todo el mal quedará destruido y reinaremos eternamente en un mundo sin maldad, en un mundo sin pecado. Esto es el premio que Jesús te quiere regalar a ti. No estés en lo más mínimo atesorando en tu corazón el poder de Satanás. Satanás viene en una caída libre. Está atado su poder, un día lo van a desatar. Ese día va a ser violento para la iglesia cristiana que esté reinando en la tierra, porque va a venir con mucha fuerza una batalla muy fuerte, donde va a salir nuestro gran Padre, nuestro Señor Jesucristo, va a salir al encuentro para defendernos y va a vencer, porque Él vino a la tierra venciendo para siempre. Aleluya, hermanos. Espero que Dios haya llenado tu corazón de fe, de esperanza, de ánimo, sabiendo esta buena noticia de que el hombre fuerte ya es atado y que Cristo, que tiene toda autoridad sobre él, y usted en Cristo también tiene autoridad sobre él. Usted puede vencer todos los ataques. Tiene toda la armadura que Cristo te ha dado para poder vencer. Esa armadura, si tú te la pones, hermanos, eres el hombre indestructible. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Queremos hoy, Dios, darte alabanzas a ti, porque tú nos has dado la victoria. Tú quitaste de en medio de nuestro camino al que nos sometía a esclavitud, al que nos tenía presos a nosotros. Tú nos has liberado, Señor, por tu gran poder, por tu gran obra aquí en la tierra. Tu amor realizó esta gran tarea, morir en una cruz, no solo para salvarnos, sino para destruir, darle en la cabeza, como decía Génesis 3:15, aquel que tenía y obtuvo todo el poder. Gracias, Señor. Hoy mi corazón te alaba y te bendice. Y queremos darte gracias, Dios, por esta gran victoria que nos das. En el nombre de Jesús oramos con gratitud. Amén y amén. Hermanos amados, tengo que hacer unos pequeños anuncios. Nuestra hermana Dafne está haciendo unas cosas muy ricas. Ella es una emprendedora y nosotros como cristianos tenemos que apoyarla. Así que pueden llamarla. Ayer comimos unas cosas riquísimas ahí con miel, sabrosas. Hace churros, hace muchas cosas. Ella desde allá de Barranca me las trajo hasta aquí. Ella tiene, no solamente hace sus
sus riquezas ahí, sus cosas ricas, sino que también las manda por express. Y quiero agradecerte, Dafne, estuvo muy rico, nos disfrutamos con un cafecito bien rico esas delicias que estás haciendo. Dios te bendiga. Hermana Anita, Dios te bendiga. Dios tiene sobre ti un ministerio grande. Dios te guarde. Allá en Horquetas de Sarapiquí, hermanos, Dios me los bendiga. En Escazú, allá en Heredia, Alejandro, a Sarita. Sarita, muchas gracias por tus aportes. Ha sido una bendición para la iglesia. Por esta razón, por ustedes, hermanos, que no están en la iglesia, es que estamos haciendo esto. Y va a ser como un refrescamiento. Vamos a estar repitiendo los domingos los temas de los sábados, para poder reafirmar y bendecir y ampliar un poco lo que Dios nos está dando. Esto es por amor a ustedes, hermanos. Dios los ama, y por amor a ustedes que no tienen una iglesia ya porque están cerradas, estamos haciendo esta transmisión desde aquí, desde la pequeña casa del pastor de Esparza. Dios me los bendiga, tengan un buen domingo y que el Señor derrame toda bendición sobre sus vidas. Amén.